prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, I, do solemnly swear Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President of the United States faithfully, that I will execute faithfully the office of President of the the office United of President of States, the United States faithfully, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. That I will execute faithfully the office of President of the the office United of President of States. the United States faithfully. Bien, ya podemos decirlo. Presidente Barack Obama acaba de jurar su cargo con una anécdota que quedará para la historia. Se ha equivocado al recitar, siguiendo las instrucciones del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, una de las primeras palabras que le tocaba decir. Eso en absoluto inhabilita lo que acaba de ocurrir. Barack Obama ya es presidente de los Estados Unidos. Más joven de los Estados Unidos, con tan solo 47 años de edad, y por supuesto lo más importante es el primer presidente afroamericano, un logro que para muchos parecía imposible en este país. Desde el monumento a Abraham Lincoln hasta las escalinatas del Capitolio se han hecho presentes, corean el nombre de Obama. Obamanía total es la que se vive en la capital de los Estados Unidos. Ahora sí, inicia su discurso. Queridos conciudadanos, dice Barack Obama, yo me paro hoy aquí, Humbled by the task before us. humilde ante Grateful for the trust you la tarea bestowed, pendiente. Me siento llena de gratitud for the sacrifices borne y by our ancestors. comprendo el sacrificio de mis antecesores. President Bush Agradezco for al service to our presidente nation. Bush por sus servicios a nuestra nación. Una vasta red de violencia y odio. Nuestra economía está muy debilitada, una consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también porque no tomamos decisiones firmes para preparar a nuestra nación para una nueva era. En que usamos la energía fortalece a nuestros adversarios y amenaza al planeta. Estos son los indicadores de la crisis, sujetos de datos y estadísticas. Menos medible, pero no menos profunda, es la falta de confianza en nuestra nación. Seguimos siendo una nación joven, pero como dice la Escritura, ha llegado el momento de hacer a un lado estas niñerías. Ha llegado el momento de reafirmar nuestro espíritu perdurable, de escoger lo mejor de nuestra historia y avanzar con este don, esta idea noble pasada de generación a generación, que es la promesa divina de que todos somos iguales, libres y merecemos la oportunidad de buscar la felicidad. Una nueva vida. Por nosotros, ellos trabajaron en fábricas, conquistaron el oeste, se aguantaron las dificultades. Por nosotros lucharon y murieron en lugares como Concord y Gettysburg, Normandía y Quezon. Una y otra vez estos hombres y mujeres lucharon y se sacrificaron y trabajaron hasta que sus manos sangraban para que tuviéramos una vida mejor. Ellos vieron a Estados Unidos como algo más grande que la suma de nuestras ambiciones individuales, más grande que las diferencias provenientes del nacimiento o de la riqueza. Este es el viaje en el que estamos hoy. Seguimos siendo la nación más próspera y poderosa del mundo. Nuestros trabajadores no son menos productivos que cuando comenzó la crisis.
Nuestra mente no es menos creativa, nuestros bienes y servicios no son menos necesarios que hace una semana, un mes o un año. Nuestra capacidad se mantiene. Pero el momento de quedarnos observando, de proteger intereses mezquinos, ese tiempo ha pasado.